No puede firmar esos papeles, señor. Es ilegal. Salga de aquí antes de que llame a seguridad. Su sirvienta llevó a su hijo lisiado, escondida al trabajo. Se heló al entrar al cuarto y millonario. El sonido de las sirenas policiales rompía el silencio sepulcral de la zona más exclusiva de la ciudad. Las luces rojas y azules rebotaban violentamente contra la fachada de mármol blanco de la mansión de don Lisandro, creando un espectáculo grotesco que los vecinos, millonarios y curiosos, observaban desde sus ventanas con una mezcla de horror y fascinación. No era común ver a la policía en este barrio, y mucho menos ver lo que estaba ocurriendo en la entrada principal. Dos oficiales robustos arrastraban a una mujer que, hasta hacía apenas una hora, era la reina indiscutible de esa casa. Ginebra, con su vestido de diseñador hecho jirones y el maquillaje corrido por las lágrimas de furia, pataleaba y gritaba como una fiera enjaulada. Ya no quedaba nada de la dama sofisticada que organizaba tés de beneficencia. Ahora solo había una mujer desesperada y cruel. «¡Suéltenme, imbéciles! ¡No saben quién soy!», chillaba Ginebra, intentando morder la mano del oficial que la sujetaba. «Lisandro, diles que se detengan. Soy tu prometida por el amor de Dios. Todo esto es una trampa de esa sirvienta muerta de hambre». En el umbral de la puerta, bajo la luz dorada del vestíbulo, estaba don Lisandro. Su traje azul impecable contrastaba con la devastación en su rostro. No había amor en sus ojos, solo un frío glaciar, una decepción tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en 10 minutos. En su mano derecha sostenía un cheque por $2 millones, la cantidad exacta que Ginebra había exigido como acuerdo prematrimonial. Con un movimiento lento y deliberado, Lisandro rompió el cheque en 2 pedazos, luego en 4, y finalmente lanzó los restos de papel al aire, dejando que cayeran sobre el asfalto mojado a los pies de Ginebra. «Tú no eres mi prometida, Ginebra», dijo Lisandro, con una voz tan grave y potente que hizo callar los gritos de la mujer. «Eras un parásito disfrazado de ángel. Pensaste que mi dinero te daba derecho a pisotear a los demás. Pensaste que podías humillar a una madre y condenar a un niño inocente solo porque te sentías superior». Ginebra se quedó helada, mirando los trozos de papel en el suelo. Su boleto a la vida eterna de lujos se había esfumado. «Lo hice por nosotros, Lisandro», gritó ella desesperada, mientras los policías la empujaban hacia la patrulla. «Ese niño estorba, esa mujer es basura. No puedes dejarme por una sirvienta». Lisandro ni siquiera parpadeó. Dio un paso atrás y con una suavidad que contrastaba con su furia anterior, puso una mano sobre el hombro de Justina. La pequeña mujer, vestida con su uniforme azul y delantal blanco, temblaba abrazada a su hijo Paquito, quien la miraba desde su silla de ruedas con los ojos muy abiertos. Justina lloraba, pero no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que le dolía el pecho. «Esta basura», dijo Lisandro, señalando a Justina con respeto, «tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en toda tu miserable existencia. Te llevas mis desprecios, Ginebra, y espero que la cárcel tenga un espejo para que finalmente veas al monstruo que realmente eres». La puerta de la patrulla se cerró de golpe, silenciando los insultos de Ginebra. El vehículo arrancó, llevándose a la villana lejos de la vida de lujos que tanto codiciaba. Lisandro suspiró, se agachó frente a la silla de ruedas de Paquito y le sonrió al niño. «Se acabó el miedo, campeón», le susurró. «Nadie te volverá a hacer daño en esta casa». Pero para entender cómo llegamos a este momento de justicia divina, para comprender cómo un hombre que valoraba el silencio por encima de todo terminó defendiendo a un niño ruidoso y a una madre pobre, debemos regresar 3 semanas atrás, al día exacto en que Justina, empujando esa vieja silla de ruedas bajo el sol abrasador, tomó la decisión más arriesgada de su vida: mentir para sobrevivir. El sol del mediodía caía a plomo sobre las aceras de la ciudad, derritiendo el asfalto y la esperanza de cualquiera que tuviera que caminar a esa hora. Justina se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, sintiendo cómo el uniforme barato que llevaba se le pegaba a la espalda. Sus zapatos, desgastados
y con la suela a punto de despegarse, resonaban con un tap-tap irregular mientras empujaba la pesada silla de ruedas cuesta arriba. En la silla iba Paquito, su hijo de 6 años. El niño, pálido y delgado, miraba el mundo con unos ojos grandes y tristes que parecían entender demasiado para su corta edad. Sus piernas, inertes, colgaban sobre los reposapiés metálicos. «Mamá, tengo sed», susurró Paquito con la voz ronca. Justina sintió un pinchazo en el corazón. Sacó la botella de agua de su bolso. Apenas quedaba un sorbo caliente. Se lo dio todo a él. «Aguanta un poquito más, mi amor. Ya casi llegamos. Hoy es el día, te lo prometo. Si consigo este trabajo, te compraré un jugo de naranja bien frío y esas medicinas que el doctor dijo que te quitarían el dolor». Llegaron frente a la imponente reja negra de la mansión. Era una fortaleza de riqueza, con jardines que parecían sacados de una revista y ventanas tan limpias que reflejaban el cielo. Justina sintió que le temblaban las piernas, no por el cansancio, sino por el miedo. Había visto el anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica interna, salario excelente, requisito indispensable, discreción absoluta y silencio, sin cargas familiares. Sin cargas familiares. Esa frase le había quitado el sueño toda la noche, pero no tenía opción. Su marido los había abandonado cuando Paquito enfermó, dejándolos con deudas y sin techo. Si no conseguía este trabajo, dormirían en la calle esa noche. «Escúchame bien, Paquito», dijo Justina, agachándose frente a él y tomándole la carita entre sus manos ásperas por el trabajo. «Vamos a jugar a los espías. Tú eres el mejor espía del mundo, ¿verdad?». El niño asintió débilmente intentando sonreír. «El juego consiste en ser invisible. Te voy a dejar en el cuarto de servicio, en la parte de atrás. No puedes hacer ruido, ni un grito, ni un llanto, ni una risa fuerte. Si ganamos el juego, nos quedamos a vivir aquí y comemos pollo asado. ¿Puedes hacerlo?». «Sí, mami, soy invisible», respondió él con la inocencia que a Justina le partía el alma. Justina escondió a Paquito y la silla de ruedas detrás de unos arbustos frondosos cerca de la entrada de servicio, rezando para que nadie los viera, y corrió hacia la puerta principal. Al tocar el timbre, su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara a través de la madera. La puerta se abrió. Un mayordomo anciano la miró de arriba abajo con desdén, pero la dejó pasar. La llevaron a un despacho que olía a madera antigua, cuero y dinero. Detrás de un escritorio gigantesco estaba don Lisandro. Era un hombre joven, de unos 35 años, pero con la mirada de alguien que ha cargado el peso del mundo. Estaba revisando documentos con el ceño fruncido. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Nombre», dijo seco y cortante. «Justina, señor. Justina Morales». Lisandro levantó la vista. Sus ojos eran de un gris penetrante, analíticos, fríos. «¿Tiene experiencia?» «Toda la vida, señor. Sé cocinar, limpiar, planchar, coser. No le tengo miedo al trabajo duro. Puedo dejar sus pisos como espejos y sus camisas parecerán nuevas». Lisandro se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Parecía agotado. «No me importa si cocina como un chef francés o si limpia como un robot. Lo único que me importa es el silencio. Trabajo desde casa, manejo inversiones de alto riesgo y necesito concentración absoluta. Odio el ruido, odio las interrupciones, odio el drama. Mi última empleada fue despedida porque se pasaba el día cantando. Aquí no se canta, aquí no se grita. Y lo más importante, aquí no entran niños. Los niños son sucios, ruidosos y desordenados. ¿Tiene hijos, Justina?». El tiempo pareció detenerse. Justina sintió un nudo en la garganta. La imagen de Paquito escondido entre los arbustos, con hambre y sed, le vino a la mente. «No, señor», mintió, con la voz temblorosa pero firme. «No tengo a nadie. Soy sola en el mundo. Me dedicaré en cuerpo y alma a esta casa». Lisandro la estudió durante unos segundos eternos, buscando la mentira en sus ojos. Finalmente asintió. «Bien, empieza hoy mismo. El sueldo es el doble de lo habitual, pero si escucho un solo ruido innecesario, se va a la calle sin un centavo». «¿Entendido?». «Entendido, señor.
Gracias, muchas gracias. Justina salió del despacho sintiendo que se desmayaba de alivio, pero su pesadilla apenas comenzaba. Mientras se dirigía a la salida para buscar a Paquito y meterlo a escondidas por la puerta trasera, escuchó el repiqueteo de unos tacones altos sobre el mármol. Por la escalera principal descendía Ginebra. Era rubia, alta, escultural, vestida con un conjunto de seda blanca que costaba más de lo que Justina ganaría en 10 años. Era la prometida de Lisandro. Parecía un ángel, pero cuando sus ojos azules se posaron en Justina, el brillo cambió. No era curiosidad, era asco, puro y simple asco de clase. Ginebra se detuvo en el último escalón, sosteniendo su teléfono móvil con una mano perfectamente manicurada. Miró los zapatos viejos de Justina y soltó una risita burlona. ¿Esta es la nueva?, preguntó al aire, como si Justina fuera un mueble. Lisandro tiene un gusto terrible para el personal últimamente. Huele a pobreza. Justina bajó la cabeza, apretando los puños. Buenos días, señora. Soy Justina. Ginebra la ignoró y se llevó el teléfono a la oreja. Sí, claro que la vi, Claudia, dijo Ginebra, hablando fuerte para que Justina la escuchara mientras caminaba hacia la sala. Una mugrosa que acaba de contratar Lisandro. Deberías ver su ropa. Parece sacada de un basurero. No creo que dure. Lisandro es obsesivo con la limpieza y esta mujer tiene cara de traer plagas. Ginebra se detuvo frente a un espejo, retocándose el labial, y miró a Justina a través del reflejo con una sonrisa maliciosa. ¿Sabes qué, Claudia? Vamos a hacer una apuesta. Te apuesto $5,000 a que logro que la despida antes de que termine la semana. Sí, 5,000. Va a ser divertido. Me aburro mucho en esta casa tan grande. Necesito un juguete nuevo para entretenerme. Justina se quedó paralizada en el pasillo. Había escuchado cada palabra. Esa mujer no solo quería que la despidieran, quería jugar con su vida por diversión. Pero Ginebra no sabía una cosa: una madre que lucha por la vida de su hijo es un enemigo mucho más peligroso que una mujer rica aburrida. Justina respiró hondo, tragó su orgullo y salió por la puerta de servicio. Tenía que meter a Paquito en el sótano antes de que alguien los viera. La guerra había comenzado y ella no podía permitirse perder. La noche había caído sobre la mansión como un manto de terciopelo negro, ocultando bajo su elegancia los secretos que comenzaban a gestarse en su interior. Para Justina, la oscuridad era su única aliada. Después de una jornada agotadora de 12 horas, limpiando cristales, puliendo plata y aprendiendo las estrictas normas de silencio de don Lisandro, por fin tenía un momento para respirar, pero el aire se sentía pesado, cargado de miedo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Justina se deslizó hacia la entrada de servicio. Sus manos temblaban mientras abría la puerta con cuidado extremo para que las bisagras no chirriaran. Allí, escondido entre los setos del jardín trasero, estaba Paquito. El niño había permanecido inmóvil durante horas, tal como le había prometido, cubierto con una manta vieja para protegerse del frío de la noche. «Ya estoy aquí, mi vida», susurró Justina con lágrimas en los ojos al ver los labios morados de su hijo. Perdóname por hacerte esperar tanto». «Tengo hambre, mami», dijo el niño con un hilo de voz apenas audible. Justina lo cargó en brazos, dejando la silla de ruedas plegada momentáneamente afuera para no hacer ruido con las ruedas sobre el piso de mármol del pasillo de servicio. Pesaba poco, demasiado poco para un niño de su edad. Lo llevó rápidamente hacia la puerta del sótano, una entrada discreta cerca de la cocina que pocos utilizaban. El sótano era un lugar lúgubre, lleno de cajas de mudanza olvidadas, muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas y un olor persistente a humedad y encierro. No era un lugar para un niño enfermo, pero era el único lugar seguro. Justina acomodó unas mantas sobre un viejo sofá de terciopelo raído y acostó a Paquito allí. «Aquí estarás seguro, mi amor. Mañana te traeré algo rico de desayunar. Solo tienes que ser muy valiente y no hacer ni un solo ruido. Si el señor Lisandro te escucha...» La voz se le quebró. «Nos echa a la calle y no tenemos a dónde ir». Justina salió un momento para recuperar la silla de ruedas. La plegó,
y la cargó con dificultad escaleras abajo. Cuando llegó al último escalón, un clic metálico resonó en la parte superior de la escalera. La luz del pasillo se encendió de golpe, inundando la entrada del sótano y cegando momentáneamente a Justina. Su sangre se heló. En el umbral de la puerta, recortada contra la luz como una figura divina, estaba Ginebra. Llevaba una bata de seda color champán y sostenía una copa de vino tinto en la mano. Su rostro era inescrutable. Justina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaban perdidos. «Señora, yo», balbuceó Justina, soltando la silla de ruedas que cayó con un estruendo metálico que resonó como un disparo en el silencio del sótano. Paquito, asustado por el ruido, soltó un pequeño gemido desde el sofá. Ginebra no dijo nada al principio. Bajó los escalones lentamente uno por uno, haciendo sonar sus zapatillas de tacón bajo sobre la madera crujiente. Sus ojos azules recorrieron el lugar con una mezcla de curiosidad y repulsión, hasta detenerse en el niño acurrucado en el sofá viejo. «Vaya, vaya», dijo Ginebra suavemente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tenemos aquí?» «Un polizón». Justina se lanzó a los pies de Ginebra, agarrando el borde de su bata de seda, llorando desconsoladamente. «Por favor, señora, no le diga nada al señor Lisandro, se lo suplico. Es mi hijo, está enfermo, no camina. No tengo con quién dejarlo. Su padre nos abandonó y si pierdo este trabajo, él se morirá de hambre. Haré lo que sea, le lavaré los pies, trabajaré gratis, pero no nos eche». Ginebra miró a la mujer llorando a sus pies y luego al niño tullido. Una idea brillante y retorcida cruzó su mente. Denunciarla ahora sería fácil, sí. Lisandro la despediría en el acto, pero Ginebra estaba aburrida, y tener a la sirvienta bajo su control total, aterrorizada y en deuda, era mucho más entretenido que un simple despido. Además, podía usar esto a su favor. Ginebra se agachó y con un gesto que parecía maternal, pero que escondía una frialdad absoluta, levantó la barbilla de Justina. «Levántate, mujer. No seas patética», dijo, suavizando la voz para que sonara compasiva. «Mírame, no soy un monstruo». Justina levantó la vista con la esperanza brillando en sus ojos húmedos. «No le dirá nada». Ginebra caminó hacia Paquito. El niño se encogió de miedo al verla acercarse. Ella extendió una mano y le acarició la mejilla con sus dedos fríos y perfumados. «Pobrecita criatura», murmuró Ginebra con un tono de falsa lástima. «Mira cómo vive, como una rata en la oscuridad». «Lisandro es un hombre muy estricto, Justina. Si se entera de esto, te destruirá. Él odia las mentiras casi tanto como odia el ruido». Ginebra se giró hacia Justina y suspiró teatralmente. «Pero yo tengo un corazón blando. No puedo dejar que un niño enfermo duerma en la calle». Justina volvió a llorar, esta vez de gratitud, sin ver la trampa que se cerraba sobre ella. «Gracias, señora. Dios la bendiga. Es usted un ángel, una santa». «Shh». Ginebra puso un dedo sobre sus labios pintados de rojo. «Será nuestro pequeño secreto. No le diré nada a Lisandro, por ahora. Pero a cambio, necesito lealtad absoluta. Cuando yo te pida algo, lo harás sin preguntar. ¿Entendido?» «Sí, lo que sea». «Bien». Ginebra sonrió, mostrando unos dientes perfectos y blancos. «Ahora limpia este desastre y asegúrate de que esa cosa», señaló la silla de ruedas, «no estorbe. Buenas noches, Justina». Ginebra subió las escaleras con elegancia. Antes de cerrar la puerta y dejarla de nuevo en la oscuridad, se giró una última vez. «Ah, y Justina, que no haga ruido. Si escucho un solo llanto, el trato se rompe». La puerta se cerró. Justina abrazó a Paquito, temblando de alivio. «Es una santa», pensó. «Dios me ha enviado un ángel para protegernos». No sabía que acababa de pactar con el diablo. El sol de la mañana siguiente entraba a raudales por los ventanales del salón principal, pero su luz no llegaba al sótano donde Paquito esperaba. Arriba, la actividad era frenética. Lisandro
Tenía una reunión importante por videoconferencia con inversores de Tokio y había dado órdenes estrictas: silencio absoluto y café negro cada 30 minutos. Justina corría de un lado a otro, invisible y eficiente. Sus manos estaban rojas de tanto fregar los pisos de mármol hasta que brillaran. Sus rodillas dolían, pero no se quejaba. Cada minuto de trabajo era un minuto más de techo para su hijo. Además, la bondad de la señorita Ginebra la noche anterior le había dado fuerzas renovadas. Mientras Justina estaba ocupada en el segundo piso, planchando las camisas de Lisandro con un cuidado obsesivo, Ginebra bajó a la cocina. Llevaba un vestido de verano color pastel que la hacía parecer una muñeca de porcelana. «Marta», le dijo a la cocinera, «voy a bajar al sótano a buscar una botella de vino añejo para la cena de esta noche. No quiero que nadie me moleste». «Sí, señorita Ginebra», respondió la cocinera sin mirarla. Ginebra tomó una manzana roja y brillante del frutero y abrió la puerta del sótano. Al cerrarla tras de sí, su sonrisa dulce se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mueca de fastidio. El olor a humedad le repugnaba. Bajó las escaleras y encontró a Paquito sentado en su silla de ruedas, mirando hacia la pequeña ventana alta por donde apenas entraba un rayo de luz. Al verla, el niño intentó sonreír. Recordaba que su mamá había dicho que esa señora era un ángel. «Jojola», dijo Paquito tímidamente. Ginebra se detuvo frente a él, mordiendo ruidosamente la manzana. Lo miró con el mismo interés con el que uno mira un insecto antes de aplastarlo. «Así que tú eres el problema», dijo ella con la boca llena. Paquito se sintió confundido. La señora no parecía un ángel ahora. «¿Tienes hambre?», preguntó Ginebra, acercando la manzana a la cara del niño. Paquito asintió. No había comido desde la noche anterior, salvo un pedazo de pan seco que Justina le había dejado a escondidas. «Sí, por favor». Ginebra sonrió. Sostuvo la manzana justo frente a sus labios, y cuando el niño abrió la boca para morderla, ella la retiró bruscamente y la lanzó al suelo, lejos de su alcance, donde rodó hasta quedar cubierta de polvo bajo una estantería vieja. Paquito la miró con los ojos llenos de lágrimas, sin entender. «Ups, se cayó», dijo Ginebra con un tono burlón. «Si la quieres, ve por ella». «Ah, espera, olvidé que no sirves para nada. Tus piernas son inútiles, ¿verdad? Igual que tu madre». El niño bajó la cabeza, avergonzado. Las palabras de la mujer dolían más que el hambre. «¿Sabes por qué tu mamá tiene que fregar mis pisos?», continuó Ginebra, acercándose a él hasta que su rostro quedó a centímetros del suyo. Su perfume caro era asfixiante. «Porque tú eres una carga, eres un error, un gasto. Si no fuera por ti, ella podría ser libre, pero tiene que arrastrarte como una maleta vieja». Paquito empezó a sollozar en silencio, gruesas lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «Cállate», susurró Ginebra, agarrándole con fuerza el brazo, clavándole sus uñas manicuradas en la piel tierna. «¿Recuerdas lo que dije anoche? Si haces ruido, tu mamá se va. Si lloras, la despiden. Quieres que tu mamá se quede sin trabajo por tu culpa. Quieres que vivan debajo de un puente y coman basura». El niño negó con la cabeza frenéticamente, aterrorizado, tragándose el llanto hasta que le dolió la garganta. «Entonces, cierra la boca», siseó Ginebra. «Escúchame bien, lisiado. Tú y yo vamos a jugar un juego. Cuando yo baje aquí, tú eres mi juguete. Harás lo que yo diga, y si le cuentas a tu madre una sola palabra de esto, le diré al señor Lisandro que robaste algo. Él me creerá a mí, no a ti, y la meterá en la cárcel. ¿Entendido?» Paquito asintió, temblando incontrolablemente. Ginebra soltó su brazo, dejándole marcas rojas en la piel. Se levantó, se alisó el vestido impecable y recuperó su sonrisa de fachada. «Buen chico, ahora quédate ahí y no molestes. El silencio es el precio de tu alquiler». Ginebra subió las escaleras sintiéndose extrañamente revitalizada. Ejercer poder sobre alguien tan débil le daba una descarga de adrenalina. Al salir a la cocina, se encontró con Justina, que venía a buscar agua con cara de cansancio. «Oh, Justina»,
exclamó Ginebra con voz dulce. Acabo de bajar al sótano a revisar unas cajas. Tu hijo es un encanto, tan calladito. Le di una manzana para que comiera algo. Los ojos de Justina se iluminaron de gratitud. Gracias, señorita. Es usted tan buena. No sé cómo pagarle tanta bondad. No es nada, querida. Solo asegúrate de que esa camisa de Lisandro quede perfecta. Sabes lo exigente que es. Ginebra se alejó tarareando, dejando a Justina convencida de que su hijo estaba siendo cuidado por la mejor mujer del mundo. Mientras tanto, en la oscuridad del sótano, Paquito miraba la manzana llena de polvo bajo la estantería, con el estómago rugiendo y el corazón roto, sabiendo que no podía decir nada, o perdería a su mamá para siempre. Pasaron 3 días. 3 días en los que Justina sintió que caminaba sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo. La rutina se había convertido en una danza macabra de silencios y sombras. De día era la sirvienta invisible, puliendo la caoba hasta que sus dedos sangraban, esquivando la mirada de hielo de don Lisandro y soportando las sonrisas condescendientes de Ginebra. De noche era una fugitiva en su propia casa, bajando al sótano con el corazón en la boca y sobras de comida escondidas en los bolsillos de su delantal. Esa tarde, el aire en la mansión estaba cargado de electricidad estática. Se avecinaba una tormenta. Justina aprovechó que Lisandro estaba en una llamada con sus abogados y Ginebra había salido de compras para bajar al sótano. Llevaba un trozo de pastel de carne que había logrado salvar de la basura. Estaba frío, pero para Paquito sería un manjar. Abrió la puerta con el sigilo de un gato y bajó las escaleras. La oscuridad del sótano olía a encierro y a miedo. «Paquito, mi amor», susurró, «mira lo que te traje, carne de verdad». El niño estaba sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente la pared de ladrillo. No se giró cuando ella entró. Eso ya era extraño. Paquito siempre la recibía con una sonrisa, aunque fuera débil. Justina se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Hijo?» Paquito dio un respingo violento, como si le hubieran quemado la piel. Se encogió en la silla, protegiéndose la cabeza con los brazos, temblando incontrolablemente. «No, no hice ruido, te lo juro», gritó el niño con voz ahogada antes de darse cuenta de que era su madre. Justina se quedó paralizada, con el plato de comida temblando en sus manos. «Paquito, soy yo, mami. ¿Qué pasa? ¿Quién te ha dicho eso?» El niño bajó los brazos lentamente, revelando unos ojos llenos de un terror que ningún niño de 6 años debería conocer. Justina dejó el plato en una caja vieja y se arrodilló frente a él. Fue entonces cuando lo vio. En el antebrazo derecho de Paquito, justo debajo de la manga de su camiseta desgastada, asomaba una mancha oscura. Justina le subió la manga con suavidad, a pesar de que el niño intentó apartar el brazo. Allí, en la piel pálida y frágil, había 3 moretones perfectos. Eran la marca inconfundible de unos dedos largos y fuertes que habían apretado con saña. «Dios mío», susurró Justina, sintiendo que la bilis le subía a la garganta. «¿Qué es esto, Paquito? ¿Te caíste?» El niño abrió la boca para hablar, pero las palabras de la señora Ángel resonaron en su cabeza. «Si le cuentas a tu madre, la meterán en la cárcel. Ella se quedará sin trabajo y tú te irás al orfanato». Paquito tragó saliva y bajó la mirada. Me golpeé con la silla. Estaba oscuro y quería ir al baño. Me caí, mami. Soy muy torpe». Justina frunció el ceño. Esos moretones no parecían de un golpe seco, parecían de un agarre. ¿Pero quién? Nadie bajaba allí. Don Lisandro ni siquiera sabía que existían. Y la señorita Ginebra, ella era un ángel, les había traído manzanas y mantas. No podía ser. «¿Estás seguro, mi amor?», insistió Justina, acariciándole la mejilla. «¿Sabes que puedes decirme todo?» «Sí, mami. Me caí. No te preocupes». Justina lo abrazó con fuerza, pero una semilla de duda, fría y punzante, se había plantado en su estómago. Algo no encajaba. Paquito estaba más delgado, más pálido, y lo peor de todo, había perdido la luz en sus ojos. Arriba, en el despacho principal, otro tipo de tormenta se estaba gestando. Don Lisandro revolvía los cajones de su escritorio de caoba con movimientos bruscos y nerviosos.
Papeles, bolígrafos y carpetas volaban por el aire. Su rostro, habitualmente estoico, estaba rojo de ira. Ginebra entró en el despacho con varias bolsas de diseñador colgadas del brazo, fingiendo sorpresa. «¿Qué pasa, cariño?» Se oyen tus gritos desde el vestíbulo. «¡Mi reloj!», rugió Lisandro, golpeando la mesa con el puño. «El Patek Philippe de mi abuelo. Lo dejé aquí sobre el escritorio antes de ir a la ducha esta mañana». «¡Y no está!». Ginebra dejó las bolsas en un sofá y se acercó a él con paso felino, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. «Tranquilo, amor. Seguro que lo guardaste en la caja fuerte y no te acuerdas. Estás muy estresado últimamente». «Sé dónde lo dejé, Ginebra», replicó él apartándose. «Nunca olvido esas cosas. Ese reloj vale más que esta casa. Alguien lo ha tomado». Ginebra suspiró y miró hacia la puerta entreabierta, asegurándose de que su voz se proyectara lo suficiente. «Bueno, no quiero ser mal pensada, Lisandro, pero tenemos personal nuevo». Lisandro se detuvo en seco y la miró. «¿Justina?» «No lo sé, amor. Parece una mujer humilde, sí. Pero la gente de ese nivel, a veces la desesperación los lleva a hacer cosas estúpidas. Vi cómo miraba los cubiertos de plata el otro día mientras limpiaba, con un hambre peculiar. «Justina no tocaría nada», dijo Lisandro, aunque su voz carecía de la firmeza habitual. «Le pago el doble de lo normal. No tiene motivos. El doble de nada sigue siendo nada para esa gente», susurró Ginebra acercándose a su oído. «Y tiene esa mirada huidiza. Siempre parece que esconde algo. ¿No has notado cómo tiembla cuando entras en la habitación? La culpa, querido, suele manifestarse como miedo». Lisandro apretó la mandíbula. La duda, ese veneno lento que Ginebra destilaba con maestría, empezaba a hacer efecto. «Voy a interrogarla». «No, no lo hagas», intervino Ginebra rápidamente agarrándole del brazo. «Si la presionas y es culpable, esconderá el reloj o lo venderá inmediatamente. Déjamelo a mí. Yo la vigilaré. Las mujeres nos entendemos mejor. Si ha sido ella, haré que confiese». Lisandro la miró, agradecido por tener a alguien sensato a su lado. «Está bien, pero si falta una sola cosa más, Ginebra, la quiero fuera de aquí, y con una denuncia en la comisaría. No tolero ladrones en mi casa». Ginebra sonrió, ocultando su triunfo. El reloj, por supuesto, estaba bien guardado en el fondo de su bolso Hermès, listo para ser encontrado en el momento más oportuno. «Descuida, mi amor, yo me encargo de todo». Esa noche, cuando Justina subió a servir la cena, notó las miradas. Lisandro la observaba como un halcón, siguiendo cada movimiento de sus manos. Ginebra la miraba con una sonrisa depredadora, como un gato jugando con un ratón herido. Y Justina, sintiendo el peso de los moretones de su hijo en su conciencia y la acusación silenciosa en el aire, supo que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. La mañana del sábado amaneció gris y lluviosa, un reflejo perfecto del estado de ánimo en la mansión. Lisandro se había ido temprano al club de golf, dejando la casa en un silencio tenso. Para Justina, esto significaba una oportunidad para hacer la limpieza profunda del salón principal sin la presión de la mirada escrutadora de su patrón. El salón era un museo de opulencia. Cuadros originales, alfombras persas y estatuas de mármol. Pero la joya de la corona, el orgullo de Lisandro, descansaba sobre una columna de pedestal en el centro de la habitación. Un jarrón de la dinastía Ming, azul y blanco, valorado en más de $50,000. Lisandro había advertido el primer día: «Ese jarrón es intocable, ni siquiera lo mires demasiado fuerte». Justina estaba pasando el plumero con sumo cuidado por los estantes cercanos, manteniendo una distancia prudente de la pieza invaluable. Sus movimientos eran lentos, casi reverenciales. De repente, escuchó el sonido de tacones acercándose. Ginebra entró en el salón, vestida con una bata de seda negra que parecía absorber la poca luz del día. Traía una taza de café humeante en la mano y esa sonrisa que a Justina ya empezaba a darle escalofríos. «Buenos días, Justina», dijo con una voz melosa. «Veo que te esfuerzas». «Buenos días, señora». «Sí,
Quiero que todo esté perfecto para cuando vuelva el señor. Ginebra caminó alrededor del pedestal del jarrón, rozando la porcelana con la punta de sus dedos manicurados. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró. «Frágil, caro, como todo lo que le importa a Lisandro. Él valora más las cosas que a las personas, ¿sabes?». Justina bajó la mirada incómoda. «Yo solo limpio, señora. No es asunto mío». «Oh, pero lo es». Ginebra se giró bruscamente y su rostro cambió. La dulzura desapareció, reemplazada por una frialdad cortante. «Porque tú eres una molestia, Justina. Tú y tu engendro tullido en el sótano. Me he cansado de jugar a la caridad». Justina sintió que el corazón se le detenía. «Señora, por favor, he hecho todo lo que me pidió. He sido discreta, no he dicho nada». «Exacto, y eso es aburrido». Ginebra dio un paso hacia el jarrón. «Necesito emoción, necesito ver hasta dónde llega la lealtad de Lisandro, o su ira». Antes de que Justina pudiera reaccionar, Ginebra levantó la mano y con un movimiento deliberado y cruel empujó el jarrón Ming. El tiempo pareció ralentizarse. Justina soltó el plumero y se lanzó hacia adelante en un intento desesperado por atraparlo, pero estaba demasiado lejos. ¡Crack! El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol fue ensordecedor, como una explosión en medio del silencio. Miles de fragmentos azules y blancos se esparcieron por la alfombra. Justina cayó de rodillas entre los pedazos, temblando, con las manos en la boca para ahogar un grito. «¡No! ¡Dios mío, no!», sollozó, mirando los restos de lo que equivalía a 10 años de su salario. Ginebra ni siquiera parpadeó. Dio un sorbo a su café y sonrió. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe. Lisandro había olvidado sus palos de golf y había regresado. El estruendo lo había guiado directamente al salón. Se quedó petrificado en el umbral. Su rostro palideció al ver el jarrón destrozado. Luego esa palidez se tornó en un rojo furioso. Las venas de su cuello se hincharon. «¡Mi jarrón!». El grito fue tan potente que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Lisandro corrió hacia el desastre, mirando con horror los fragmentos. Luego levantó la vista hacia las 2 mujeres. Justina estaba de rodillas, llorando. Ginebra estaba de pie, con una expresión de shock perfectamente fingida, llevándose una mano al pecho. «¿Qué ha pasado aquí?», rugió Lisandro, mirando a Justina. «Te dije que no lo tocaras. Te advertí que era intocable». Justina intentó hablar, pero el miedo le cerraba la garganta. «Señor, yo no...». «Fue un accidente, Lisandro», interrumpió Ginebra rápidamente, acercándose a él y agarrándole el brazo. «Fue horrible». Justina estaba limpiando con el plumero, se tropezó con la alfombra y cayó sobre el pedestal. «Intenté avisarle, pero fue demasiado tarde». Justina levantó la cabeza incrédula. «Eso no es verdad», gritó, encontrando su voz por pura desesperación. «Yo no lo toqué. Fue ella. Ella lo empujó». El silencio que siguió fue gélido. Lisandro miró a Ginebra, luego a Justina. Ginebra soltó una risita nerviosa, como si la acusación fuera tan ridícula que ni siquiera mereciera respuesta. «¿Yo?», dijo Ginebra suavemente. «¿Por qué rompería yo algo que adoro, Lisandro? ¿Por qué destruiría el patrimonio de mi futuro esposo? Esta mujer está desesperada por salvar su trabajo, querido. Mírala, miente igual que respira». Lisandro miró a Justina con un desprecio absoluto. Para él, la ecuación era simple. Una sirvienta torpe versus su prometida de alta sociedad. No había competencia. «Lárgate», dijo Lisandro con voz baja y peligrosa. «Recoge tus trapos y lárgate de mi casa ahora mismo. Estás despedida. Y voy a llamar a la policía para que te cobren cada centavo de este daño. Te vas a podrir en la cárcel por esto». La palabra cárcel detonó en la mente de Justina como una bomba. Si iba a la cárcel, Paquito se quedaría solo en el sótano. Moriría de hambre y miedo en la oscuridad. Justina se arrastró por el suelo hacia Lisandro, agarrando la pernera de su pantalón, humillándose completamente. «No, señor, por favor, no me despida. No llame a la policía. Haré lo que sea.
Pagaré el jarrón. Trabajaré gratis el resto de mi vida, pero no me denuncie. Lisandro intentó apartarla con una patada suave pero firme. ¿Pagarlo tú?, se burló. Tendrías que vivir 3 vidas para pagar esto. ¡Fuera! Espera, Lisandro, gritó Ginebra, interponiéndose entre él y la sirvienta. Lisandro la miró confundido. ¿Qué haces? Defiéndela, y te juro que... No la defiendo, amor, dijo Ginebra con voz calmada y racional. Pero piensa en el escándalo. Policía, prensa, dirán que maltratamos al servicio. No te conviene esa publicidad ahora que vas a cerrar el trato con los japoneses. Lisandro dudó. La reputación era su punto débil. ¿Y qué sugieres? ¿Que la perdone? No, que pague. Ginebra sonrió, y sus ojos brillaron con malicia. Yo pagaré la restauración del jarrón, Lisandro. Conozco a un experto en Italia. Asumiré el costo. Pero ella trabajará para pagarme a mí. Lisandro resopló. Haz lo que quieras, pero no quiero verla. Y que no espere ver un solo centavo de mi bolsillo. Lisandro salió del salón, furioso, dando un portazo que retumbó en toda la casa. Justina se quedó en el suelo, sollozando de alivio y terror. Se había salvado de la cárcel, pero sabía que el precio sería alto. Ginebra esperó a que los pasos de Lisandro se alejaran. Luego se agachó junto a Justina, acercando sus labios a la oreja de la mujer temblorosa. «¿Ves lo que acabo de hacer por ti?», susurró. «Te he salvado la vida, Justina. Te he salvado de la cárcel y de perder a tu bastardo». «Gracias. Gracias, señora», gimió Justina. «No me des las gracias todavía. Ahora me perteneces. El jarrón cuesta $50,000. Tu sueldo es de 2,000. Hagamos cuentas». Ginebra se levantó y se alisó la bata. «A partir de hoy, el 80% de tu sueldo es mío. Te quedarás con lo justo para no morirte de hambre tú y esa rata que tienes abajo. Y si te quejas, si lloras o si intentas irte, llamo a la policía y les digo que robaste el reloj de Lisandro también. Lo tengo bien guardado con tus huellas dactilares que tomaré prestadas mientras duermas. ¿Entendido?» Justina asintió, derrotada. Había caído en la trampa perfecta. Era una esclava en una jaula de oro. «Ahora limpia esto», ordenó Ginebra pateando un trozo de porcelana hacia ella. «Y hazlo en silencio. Me duele la cabeza de escucharte llorar». Justina comenzó a recoger los fragmentos con las manos desnudas, cortándose los dedos, mezclando su sangre con la porcelana rota. Cada corte le recordaba que estaba sola, que su hijo estaba en peligro y que el monstruo que vivía arriba tenía ahora el control total de sus vidas. Pero en el fondo de su desesperación, una pequeña chispa de odio comenzó a arder. Ya no era solo miedo. Era la promesa silenciosa de que, algún día, Ginebra pagaría por cada lágrima derramada. El hambre tiene un sonido. Para Justina, ese sonido era el rugido constante de su propio estómago vacío, una bestia que despertaba cada mañana antes que el sol y no se dormía hasta bien entrada la madrugada. Habían pasado 2 semanas desde el incidente del jarrón, 2 semanas viviendo bajo el yugo de Ginebra. El acuerdo era brutal. Del sobre con el salario mensual de Justina, Ginebra extraía con sus dedos enjollados el 80%, dejando apenas unos billetes arrugados sobre la mesa de la cocina. «Es por tu bien, querida», decía Ginebra con esa sonrisa venenosa, guardando el dinero en su bolso de piel de cocodrilo. «Estás pagando tu deuda. Deberías agradecerme que no estés en una celda fría comiendo pan duro». Con lo poco que le quedaba, Justina compraba medicinas genéricas para el dolor de Paquito y leche en polvo barata. Ella sobrevivía a base de las sobras que los señores dejaban en los platos antes de que fueran retirados de la mesa. Un trozo de pan mordido, la mitad de una pechuga de pollo fría, una cucharada de arroz. Comía escondida en la despensa, engullendo rápido como un animal asustado, con el terror constante de ser descubierta. Pero el hambre física no era nada comparada con el hambre de justicia. Cada vez que bajaba al sótano, encontraba a Paquito más apagado. El niño ya no hablaba, se pasaba el día mirando la pared de ladrillo, abrazado a sus rodillas. Cuando Justina intentaba tocarlo, él se estremecía.
Los moretones en sus brazos cambiaban de color, de violeta a verde, de verde a amarillo, un mapa doloroso de la crueldad de Ginebra que Justina no podía borrar. «Ya no aguanto más, Paquito», le susurró una noche, mientras le acariciaba el cabello sucio. «Tengo que hacer algo. Si seguimos así, nos van a matar a los dos». Fue un martes por la tarde cuando el destino le abrió una pequeña ventana. Justina estaba limpiando el despacho de don Lisandro. El millonario no estaba. Había salido a una cita médica urgente porque últimamente se sentía extrañamente fatigado y con mareos constantes. «El estrés», decía Ginebra, mientras le preparaba tés especiales que ella misma traía de una tienda naturista. Justina estaba vaciando la papelera y ordenando una caja de cosas viejas que Lisandro había pedido tirar. Cables enredados, cargadores de teléfonos obsoletos, bolígrafos secos. Justina iba a tirar todo a la basura cuando algo llamó su atención en el fondo de la caja. Era una grabadora de voz digital, pequeña, negra, plateada en los bordes, vieja, pero parecía intacta. El corazón le dio un vuelco. Miró hacia la puerta. Nadie. Ginebra estaba en la piscina, tomando el sol y bebiendo mimosas. Justina tomó el aparato. Sus manos temblaban. Presionó el botón de encendido. La pequeña pantalla LCD parpadeó y se encendió. Batería baja, indicaba, pero funcionaba. «Esto es», pensó, «mi única arma». Se guardó la grabadora en el bolsillo del delantal, sintiendo su peso como si fuera un lingote de oro. Sabía que la palabra de una sirvienta pobre contra la de una dama de la alta sociedad no valía nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba la voz del diablo grabada para que Lisandro y el mundo entero creyera en su infierno. Esa misma tarde, el abogado de la familia, el licenciado Peralta, llegó a la mansión. Era un hombre bajo, calvo y sudoroso, que miraba a Ginebra con una mezcla de deseo y servilismo. Justina sirvió café en la sala y se retiró, pero no se fue. Se quedó detrás de la puerta entreabierta, aguantando la respiración. «Don Lisandro, ¿está seguro de esto?», preguntaba el abogado, revisando unos documentos. «Es un cambio radical en su testamento». Lisandro estaba sentado en el sofá, pálido y ojeroso. Le temblaba la mano al sostener la taza de café. «Estoy seguro, Peralta. Mi salud. No sé qué me pasa, pero me siento cada día peor. Los médicos no encuentran nada, pero siento que me apago. Si algo me sucede, quiero que Ginebra esté protegida. Ella ha sido mi ángel guardián en estos momentos difíciles». Ginebra, sentada a su lado, le tomó la mano con ternura teatral. «Ay, mi amor, no digas esas cosas. Vas a vivir 100 años. Pero me conmueve que pienses en mí. Solo quiero cuidarte». «Lo sé, querida», dijo Lisandro, firmando el documento con mano débil. «Por eso, a partir de hoy, eres la única beneficiaria de todos mis bienes, cuentas y propiedades. Si yo falto, todo es tuyo». Justina, desde su escondite, sintió un escalofrío. Acababa de firmar su sentencia de muerte. Ginebra ya no necesitaba mantenerlo vivo para disfrutar de su dinero. Ahora, Lisandro valía más muerto que vivo. El abogado guardó los papeles con una sonrisa satisfecha. «Queda hecho, don Lisandro. Felicidades, señora Ginebra». Ginebra sonrió, pero Justina vio el brillo en sus ojos. No era amor, ni gratitud. Era el brillo del triunfo de un depredador que acaba de asegurar su presa. Justina corrió a la cocina antes de que salieran. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía la grabadora, pero ¿dónde ponerla? Si Ginebra la encontraba, las mataría. Tenía que ser un lugar donde Ginebra se sintiera segura, donde mostrara su verdadera cara. Y entonces lo supo, el sótano. Ginebra bajaba al sótano casi todos los días, no solo para atormentar a Paquito, sino porque era el único lugar de la casa sin cámaras de seguridad y con muros gruesos que aislaban el sonido. Allí hacía sus llamadas privadas, allí se quitaba la máscara. Esa noche, mientras todos dormían, Justina bajó al sótano. Paquito dormía, agitado por pesadillas. Justina buscó un lugar. Debajo del sofá era muy obvio. Detrás de las cajas, el sonido sería malo.
Vio una vieja estantería llena de frascos de conservas vacíos y polvorientos. Con cuidado quirúrgico, colocó la grabadora detrás de un frasco de mermelada de fresa seco, con el micrófono apuntando hacia el centro de la habitación. Lo cubrió ligeramente con una telaraña falsa de polvo para que no brillara. «Que Dios me perdone por lo que voy a hacer», susurró Justina activando el modo de grabación por voz. «Pero es él, o nosotros». Besó la frente de su hijo que ardía en fiebre y subió las escaleras. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que la rata cayera en ella. El día siguiente fue una tortura de ansiedad para Justina. Cada vez que Ginebra pasaba cerca del sótano, el corazón de Justina se detenía. ¿Habría bajado ya? ¿Habría visto la luz roja de la grabadora? ¿Estaría escuchando ahora mismo sus propias palabras? La casa estaba en silencio. Lisandro, sintiéndose demasiado débil para ir a la oficina, se había quedado en cama. Ginebra, actuando el papel de enfermera devota, le llevaba sopas y tés a cada hora. Pero a las 11 de la mañana, Justina vio a Ginebra bajar las escaleras principales con el teléfono en la mano, mirando a todos lados para asegurarse de que estaba sola. Sí, espera un momento. Aquí no puedo hablar, las paredes tienen oídos», dijo Ginebra al teléfono con voz impaciente. Se dirigió a la cocina. Justina, que estaba puliendo la plata en el comedor, se congeló. Vio cómo Ginebra abría la puerta del sótano y desaparecía en la oscuridad, cerrando con llave tras de sí. Justina miró el reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era una eternidad. Sabía que la grabadora se activaría con el sonido de la voz. Solo rogaba que las pilas aguantaran, que el audio fuera claro, que Ginebra dijera lo suficiente. 20 minutos después, Ginebra salió. Tenía una sonrisa radiante, casi eufórica. Tarareaba una canción mientras subía a su habitación a cambiarse. Justina esperó una hora más, por seguridad. Cuando estuvo segura de que Ginebra estaba ocupada en su sesión de masaje a domicilio, bajó al sótano corriendo. Encontró a Paquito despierto, con los ojos rojos de llorar en silencio. «Mamá, la señora mala», susurró el niño señalando el teléfono imaginario con la mano. «Habló cosas feas. Dijo que papá Lisandro se va a dormir para siempre». Justina sintió un vómito de terror. Fue directa a la estantería. La grabadora seguía allí, oculta tras el frasco. La luz roja parpadeaba suavemente. Grabación guardada. Justina se metió el aparato en el sostén, pegado a su piel, sintiendo el latido de su propio corazón contra el plástico frío. «No te preocupes, mi amor. Ya la tenemos, ya la tenemos». Subió a su pequeño cuarto de servicio, cerró el pestillo y se puso los viejos auriculares que había encontrado junto con la grabadora. Sus manos sudaban tanto que casi se le resbala el aparato. Presionó play. Al principio solo se oía estática y el sonido de unos tacones bajando escaleras de madera. Luego, la voz de Ginebra, clara y cristalina, resonó en los oídos de Justina. El tono era completamente diferente al que usaba con Lisandro. Era frío, calculador, vulgar. «¿Me oyes ahora, Rocco?» «Sí, estoy en el agujero. Aquí solo está el lisiado, no te preocupes, es como un mueble, no entiende nada». Hubo una pausa. Se oyó un ruido seco, como si Ginebra hubiera pateado algo. Un gemido ahogado de Paquito se escuchó de fondo. Justina se mordió el labio hasta hacerse sangre. «Escucha bien, idiota, porque no lo voy a repetir. El viejo ya firmó. Todo es mío. La casa, las cuentas en Suiza, los terrenos. El abogado se acaba de ir». La voz de un hombre, distorsionada y lejana al otro lado de la línea, murmuró algo ininteligible. Ginebra rió, una risa seca y sin alegría. «No va a durar mucho más. Las dosis que le estoy dando en el té son perfectas. Arsénico gradual. Los médicos piensan que es fatiga crónica o un virus estomacal. Es patético verlo, Rocco. Se arrastra por la casa como un perro moribundo, agradeciéndome por cuidarlo mientras yo misma lo estoy matando». Justina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Arsénico. Lo estaba envenenando. Esos tés especiales, esa fatiga repentina, no era estrés.
Era un asesinato lento y doloroso. La voz de Ginebra continuó, implacable. El plan es simple. Mañana aumentaré la dosis en la cena. Le dará un fallo cardíaco durante la noche. Parecerá natural. Un infarto por debilidad. Lloraré un poco en el funeral. Vestiré de negro unos meses y luego tú y yo nos vamos a Mónaco. ¿Y la sirvienta?, preguntó la voz del hombre, esta vez más clara. Ah, la mugrosa Justina. Ginebra soltó una carcajada que heló la sangre de Justina. Esa es la mejor parte. En cuanto Lisandro muera, la echaré a la calle. A ella y a su engendro. Sin dinero, sin referencias. Probablemente mueran de hambre en un mes. O mejor aún, puedo culparla a ella de la muerte. Decir que ella le dio el té. ¿Quién le va a creer a una sirvienta analfabeta contra la viuda doliente? Hubo un silencio en la grabación. Luego, Ginebra habló de nuevo, pero esta vez no al teléfono. Su voz sonó más cerca, como si se hubiera inclinado hacia Paquito. ¿Oíste eso, inútil? Tu mami se va a ir a la cárcel y tú te vas a quedar solito en la oscuridad hasta que las ratas te coman. Se escuchó el sonido de la puerta cerrándose y la grabación terminó. Justina se arrancó los auriculares como si quemaran. Se quedó sentada en el borde de su camastro, temblando violentamente. El terror inicial había dado paso a una claridad absoluta. No se trataba solo de dinero, no se trataba de un despido, se trataba de un asesinato premeditado. Lisandro iba a morir mañana por la noche. Ginebra iba a matarlo y luego usaría a Justina como chivo expiatorio para cubrir sus huellas. Justina miró la grabadora en su mano. Tenía la prueba, tenía la confesión. Pero, ¿qué hacer con ella? Si iba a la policía, Ginebra podría interceptarla, podría tener contactos. Si intentaba hablar con Lisandro, Ginebra no la dejaría acercarse. Él estaba enfermo, débil y completamente bajo el hechizo de la bruja. Mañana en la cena, había dicho Ginebra. Justina se puso de pie, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro, habitualmente sumiso y amable, se endureció. Sus ojos, cansados y rodeados de ojeras, brillaron con una determinación feroz. «No vas a matar a nadie, bruja», susurró al vacío. «Y no vas a tocar a mi hijo nunca más». Justina escondió la grabadora dentro de una bolsa hermética y la pegó con cinta adhesiva debajo del lavabo de su baño, el único lugar que Ginebra jamás tocaba por asco. Tenía 24 horas. 24 horas para salvar a un hombre que la despreciaba, para salvar a su hijo y para destruir al monstruo que había convertido sus vidas en un infierno. El juego había cambiado. Ya no era sirvienta contra patrona, era madre contra asesina. Y Justina estaba dispuesta a quemar la mansión entera si era necesario para ganar. Bajó las escaleras hacia la cocina con paso firme. Ginebra estaba allí, probando una salsa con el dedo meñique. «Justina, llegas tarde», dijo Ginebra sin mirarla. «Prepara el té del señor. Asegúrate de que el agua esté hirviendo». Justina miró la tetera. Miró el frasco de hierbas especiales que Ginebra guardaba bajo llave pero que ahora estaba sobre la encimera. «Sí, señora», respondió Justina con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Enseguida, mientras llenaba la tetera con agua, Justina observó el reflejo de Ginebra en la ventana. La villana sonreía, pensando que ya había ganado. Pero no sabía que la sirvienta muda, la sirvienta invisible, acababa de declarar la guerra total. El amanecer de ese jueves no trajo luz a la mansión de don Lisandro. Trajo una pesadez grisácea, una atmósfera densa que se pegaba a la piel como el sudor frío de la fiebre. Para Justina cada minuto que pasaba era un latido menos en la vida del hombre que, aunque la despreciaba, estaba a punto de ser asesinado. Justina apenas había dormido. Sus ojos ardían y sus manos temblaban mientras preparaba el desayuno en la cocina. El plan era arriesgado, suicida casi. Esperar a que el doctor personal de Lisandro llegara para su chequeo matutino a las 10, interceptarlo en el pasillo y entregarle la grabadora. El doctor era un hombre viejo y ético. Él sabría qué hacer con el veneno. Lisandro no le creería a una sirvienta, pero le creería a la ciencia. A las 9:30, Ginebra bajó a la cocina. Llevaba una bata de seda roja que parecía sangre fresca sobre su piel pálida.
tarareaba una melodía alegre, discordante con el silencio fúnebre de la casa. «Buenos días, Justina», dijo, pasando un dedo por la encimera para buscar polvo. «Hoy estás muy lenta. El señor necesita su té especial. Se siente peor que nunca». Justina sintió un nudo en el estómago. «Sí, señora. Ya está el agua hirviendo. Asegúrate de ponerle bastante miel», dijo Ginebra, guiñándole un ojo con malicia. «Hoy necesita mucha energía». Ginebra tomó una manzana y salió al jardín. Justina supo que era su momento. Dejó la tetera sobre el fuego y corrió hacia su cuarto de servicio situado junto a la lavandería. Cerró la puerta y se arrodilló frente al pequeño lavabo, donde había pegado la bolsa con la grabadora la noche anterior. Metió la mano debajo de la cerámica fría. Sus dedos tocaron la superficie rugosa del desagüe. Tantearon a la derecha, a la izquierda. Nada. El corazón de Justina se detuvo. Un frío paralizante le recorrió la espalda. Se agachó completamente, pegando la cara al suelo sucio para mirar. Solo había un pedazo de cinta adhesiva colgando. La bolsa no estaba. «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!», gimió Justina, buscando frenéticamente por el suelo, detrás del inodoro, dentro de la papelera. «¿Buscas esto, querida?». La voz de Ginebra sonó desde el umbral de la puerta. Justina se giró de golpe, con el terror pintado en el rostro. Ginebra estaba apoyada en el marco de la puerta, sonriendo. En su mano derecha sostenía la pequeña grabadora negra. La hacía girar entre sus dedos como si fuera un juguete inofensivo. «Eres muy predecible, Justina», dijo Ginebra, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. «¿De verdad creíste que no me daría cuenta?». «Voy al baño, señora. Me duele la cabeza, señora. Ayer bajaste al sótano 3 veces. Y cuando una rata se mueve tanto, es porque está tramando algo». Justina se puso de pie, acorralada contra la pared. «¡Témela!», gritó, olvidando el protocolo, olvidando el miedo. «Esa es la prueba. Usted lo está matando». Ginebra soltó una carcajada seca. «¿Prueba?». Ginebra miró el aparato con desdén. «¿Esto? Esto es solo la palabra de una sirvienta loca que manipula audios para extorsionar a sus patrones. Él la escuchará, él sabrá que es su voz. Oh, Justina, qué ingenua eres. Lisandro está tan drogado con mis hierbas que apenas puede distinguir su mano de su pie. Pero tiene razón, mejor no correr riesgos». Con un movimiento rápido, Ginebra dejó caer la grabadora al suelo de baldosas y levantó su pie, calzado con un tacón de aguja afilado como un estilete. ¡No! Justina se lanzó al suelo para proteger el aparato. ¡Crack! El tacón de Ginebra bajó con fuerza brutal, no sobre la grabadora, sino a milímetros de la mano de Justina, rompiendo la carcasa de plástico del aparato en 1000 pedazos. El circuito verde crujió y saltó en pedazos. La tarjeta de memoria quedó triturada bajo la presión. Ginebra pateó los restos hacia Justina. «Ahí tienes tu prueba. Basura. Como tú». Justina miró los restos inservibles. Todo había terminado. Su única defensa, su única esperanza de salvar a Lisandro y a sí misma, era ahora un montón de plástico roto. «¿Por qué?», sollozó Justina levantando la vista. «¿Por qué es tan mala? Él la ama, le da todo». Porque el amor aburre, Justina, y el dinero divierte, pero basta de charla. Ahora viene la parte divertida. Ginebra sacó de su bolsillo algo que brillaba intensamente. Era el collar de diamantes de la madre de Lisandro. Una pieza de herencia, asegurada en $500,000. «¿Sabes? Anoche perdí esto», dijo Ginebra, admirando las joyas. «Lisandro se pondrá furioso cuando se entere. Odiaría pensar que hay una ladrona en casa, y peor aún, que esa ladrona esconde el botín en la silla de ruedas de un niño enfermo». Justina entendió el plan al instante. El horror fue tan absoluto que le quitó el aire. «No, con mi hijo no. Haga lo que quiera conmigo, pero no lo meta a él». «Es tarde, querida. El juego ya empezó, y vas perdiendo». Ginebra salió de la habitación gritando, con una actuación digna de un Oscar. «¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡Ayuda! ¡Mis joyas! ¡Me han robado!». Justina se quedó un segundo en el suelo, paralizada. Luego, el instinto materno la levantó como un resorte.
Tenía que llegar al sótano antes que ellos. Tenía que sacar las joyas de la silla de Paquito. Corrió hacia la cocina, pero escuchó los pasos pesados de Lisandro bajando la escalera principal. El millonario se veía terrible, pálido, sudoroso, apoyándose en la barandilla para no caer. «¿Qué pasa?», preguntó Lisandro con voz pastosa. «¿Por qué esos gritos?». «Me estalla la cabeza». «El collar de tu madre», lloraba Ginebra, señalando hacia la zona de servicio. «Lo dejé en mi tocador y ha desaparecido. Vi a esa mujer merodeando cerca de mi cuarto. Tiene que ser ella». Lisandro miró a Justina, que acababa de aparecer en el pasillo, jadeando y con las manos manchadas de polvo del suelo. «¿Tú?», gruñó Lisandro, tambaleándose hacia ella. «Después de lo del jarrón, ¿te atreves a robarme?». «No, señor, yo no fui», gritó Justina. «Ella miente». «Miente ella», interrumpió Ginebra. «Y sé dónde lo esconde. La vi bajar al sótano con una bolsa». «Tiene algo escondido ahí abajo, Lisandro. Lleva semanas ocultando algo en tu propia casa». La mención del sótano encendió una chispa de furia en los ojos nublados de Lisandro. «¿El sótano?», murmuró. «Nadie baja ahí». «Vamos», insistió Ginebra, agarrándolo del brazo. «Te mostraré quién es realmente esta mosquita muerta». Lisandro, arrastrado por la ira y el veneno que corría por sus venas, caminó hacia la puerta del sótano. Justina corrió para bloquearles el paso, abriendo los brazos en cruz frente a la puerta. «No, señor, por favor, no entre ahí, se lo suplico». Ese gesto fue su condena. Para Lisandro, la desesperación de Justina era una confesión de culpa. «Quítate», dijo Lisandro, empujándola con una fuerza sorprendente para su estado. Justina cayó contra la pared. Lisandro abrió la puerta y encendió la luz. Bajó los escalones con dificultad, seguido por Ginebra, que sonreía a espaldas de él. Justina bajó tras ellos, llorando, sabiendo que el infierno acababa de abrir sus puertas. Al llegar abajo, el cuadro era desolador. Paquito estaba acurrucado en su silla, temblando de frío y miedo. Al ver entrar a tanta gente, y especialmente a la señora Mala, se orinó encima del pánico. Lisandro se detuvo en seco, parpadeó, tratando de enfocar. «¿Qué es esto?», preguntó mirando al niño. «¿Quién es este niño?». «Es su hijo, Lisandro», exclamó Ginebra. «Ha estado viviendo aquí como una rata, comiendo tu comida, usando tu electricidad. Y mira». Ginebra corrió hacia la silla de ruedas y metió la mano en la pequeña mochila que colgaba del respaldo. «A ver qué tiene el angelito aquí». Con un movimiento teatral, Ginebra sacó el collar de diamantes. Las piedras brillaron bajo la luz tenue de la bombilla desnuda. «¡Ajá!», gritó Ginebra. «Lo sabía. Usan al lisiado para esconder lo robado. ¡Qué bajo has caído, Justina!». Lisandro miró el collar en manos de Ginebra. Luego miró a Justina y finalmente al niño que lloraba en silencio. Su rostro se transfiguró en una máscara de decepción y asco absoluto. Se sentía traicionado en su propia casa. «Fuera», susurró Lisandro. Justina cayó de rodillas. «Señor, escúcheme». «He dicho que fuera», rugió Lisandro con tal fuerza que tuvo que agarrarse el pecho por el dolor. «Llamaré a la policía. Quiero que se pudran en la cárcel. Llévense a este niño y a esta ladrona de mi vista ahora mismo». Todo estaba perdido. No había grabadora, no había credibilidad. Solo había un niño aterrorizado, unas joyas plantadas y un hombre moribundo que creía que su salvadora era su enemiga. Ginebra miraba a Justina desde detrás del hombro de Lisandro, articulando con los labios una sola palabra: «Jaque mate». El aire en el sótano era irrespirable. La acusación de robo flotaba como una guillotina sobre el cuello de Justina. Lisandro sacó su teléfono móvil con manos temblorosas, marcando el número de la policía local. Sus dedos torpes fallaban al presionar la pantalla. El veneno estaba afectando su coordinación motora, pero su rabia lo mantenía en pie. «No, Lisandro, espera», dijo Ginebra, fingiendo compasión de nuevo, acercándose a él. «No llames todavía. Si viene la policía, interrogarán al niño. Será traumático. Solo échalos».
Que se vayan a la calle y no vuelvan nunca. Es suficiente castigo que mueran de hambre. Ginebra sabía que si la policía venía, podrían investigar demasiado. Prefería que desaparecieran en la noche. ¡No! Lisandro tosió violentamente. «Robaron el collar de mi madre. Eso es prisión». Paquito, al ver a su madre de rodillas y al hombre gritando, empezó a hiperventilar. Su pecho subía y bajaba con un silbido doloroso. Justina miró a su hijo. Vio el terror en sus ojos. Vio cómo miraba a Ginebra con un pánico absoluto, y en ese momento el miedo de Justina se transformó en algo más primitivo. Ya no le importaba la cárcel, ya no le importaba el dinero, le importaba la verdad. Si iba a caer, caería rugiendo. Se puso de pie lentamente, se secó las lágrimas. Su postura cambió, ya no era la sirvienta encorvada, era una madre leona. «Llame a la policía, señor», dijo Justina con una voz tan firme y clara que hizo que Lisandro detuviera su dedo sobre el botón de llamada. «Llámelos, que vengan, que revisen mis huellas en el collar. No las encontrarán, pero encontrarán las de ella». Ginebra se rió nerviosamente. «¿Las mías? Claro que están, idiota. Acabo de sacarlo de la mochila. No hablo de las huellas en el collar». Justina dio un paso hacia Lisandro, ignorando la mirada de odio del millonario. «Hablo de las huellas en mi hijo». El silencio que siguió fue sepulcral. Lisandro frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?» «Usted cree que soy una ladrona, señor. Cree que soy una aprovechada. Está bien. Piense lo que quiera de mí, pero mírelo a él». Justina señaló a Paquito. «Mírelo bien. ¿Usted cree que un niño se orina encima solo porque ve a una persona amable? ¿Cree que un niño tiembla así porque sí?» Ginebra dio un paso adelante, perdiendo su compostura habitual. «¡Cállate, estúpida! Lisandro, no la escuches. Está loca. Saca a esta gente de aquí». Pero Lisandro no se movió. Algo en el tono de Justina, algo en la crudeza de su voz, había penetrado la neblina de su mente intoxicada. «Déjala hablar», murmuró Lisandro bajando el teléfono. «Usted dice que ella es un ángel, señor», continuó Justina, acercándose a la silla de ruedas. «Dice que ella lo cuida. Pero los ángeles no hacen esto». Con un movimiento suave pero decidido, Justina agarró la manga de la camiseta vieja de Paquito. «No, mami, no», lloró el niño, tratando de esconderse. «Enséñale, Paquito, que el señor vea quién es ella realmente». Justina tiró de la manga hacia arriba, revelando el brazo derecho del niño. Lisandro se inclinó. Entornó los ojos bajo la luz tenue. Lo que vio le heló la sangre más que cualquier robo. El brazo de Paquito era un mapa de violencia. Moretones morados recientes se mezclaban con manchas amarillentas de golpes antiguos. Había marcas claras de dedos apretando la carne blanda. Y lo peor, una pequeña quemadura circular, como de un cigarrillo cerca del codo. «Dios santo», susurró Lisandro. «Mire el otro brazo», dijo Justina implacable. Subió la otra manga. Más moretones, arañazos. «Ella bajaba aquí, señor», dijo Justina, mirando fijamente a Ginebra, que ahora estaba pálida como un fantasma. «Ella bajaba cuando usted dormía. Le quitaba la comida, lo pellizcaba, lo amenazaba con que si hacía ruido, usted nos echaría. Por eso mi hijo no hablaba, por eso vivíamos en silencio, no por respeto a sus reglas, señor, sino por terror a su prometida». Lisandro se enderezó lentamente. El dolor de cabeza seguía ahí, pero ahora había algo más fuerte, una duda corrosiva. Miró a Ginebra. «¿Ginebra?», preguntó con voz ronca. «¿Tú sabías que el niño estaba aquí?» Ginebra retrocedió un paso, buscando una salida. Su mente sociópata trabajaba a toda velocidad. «Por supuesto que no», chilló. «Es mentira. Esa mujer lo golpea. Mira cómo vive. Es una salvaje. Seguro ella le hace eso para dar lástima y pedir limosna. ¿Cómo puedes creerle a ella antes que a mí, Lisandro? Soy tu futura esposa». «Si yo lo golpeara», dijo Justina suavemente, «él me tendría miedo a mí». Justina se agachó y abrazó a Paquito. El niño hundió la cara en el cuello de su madre, aferrándose a ella desesperadamente, buscando protección contra la mujer rubia. «Paquito», dijo Justina, «dile al señor quién te hizo pupa. Solo di el nombre».
No te va a pasar nada. El niño levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y señaló con un dedo tembloroso hacia Ginebra. La señora Ángel susurró: «Ella es mala». Me quitó la manzana, me apretó fuerte. Dijo que si lloraba, tú te irías a la cárcel. La acusación de un niño tiene un peso que ninguna mentira adulta puede sostener. La inocencia en su voz, el miedo genuino, eran imposibles de falsificar. Lisandro sintió que el mundo giraba, miró a Ginebra, ya no veía a la mujer sofisticada. Veía la tensión en su mandíbula, el sudor en su frente, la mirada de odio puro que le lanzaba al niño. «Tú me dijiste», empezó Lisandro recordando. «Me dijiste que habías bajado al sótano a buscar vino. Me dijiste que escuchabas ruidos. Sabías que estaban aquí. Lo hice por ti», estalló Ginebra cambiando de táctica. «Para no preocuparte. Son parásitos, Lisandro. ¿Qué importa si le di un par de lecciones al mocoso? Míralos. Son basura». El silencio volvió a caer. Ginebra se tapó la boca dándose cuenta de que acababa de confesar. Lisandro cerró los ojos un momento. Todo encajaba. El jarrón roto. El reloj perdido, que seguramente nunca se perdió. Los moretones. Y su propia enfermedad. «El té», murmuró Lisandro. «¿Qué?», preguntó Ginebra nerviosa. «El té sabe amargo últimamente, y cada vez que lo tomo me siento morir». Lisandro abrió los ojos. Eran dos pozos de furia fría. «No sé si robaste el collar, Justina. No sé cuánto tiempo llevas aquí. Pero sé una cosa, los niños no mienten sobre el dolor». Lisandro se llevó la mano al bolsillo. Ginebra pensó que iba a sacar el teléfono de nuevo, pero sacó otra cosa. Un pequeño control remoto universal que usaba para las luces inteligentes de la casa. Pero también tenía otra función. «¿Recuerdas que dijiste que el sótano era oscuro y sucio, Ginebra?», dijo Lisandro con voz cansada. «Hace 6 meses instalé un sistema de seguridad nuevo. Cámaras ocultas en toda la casa, incluso aquí, por si entraban ratas». La cara de Ginebra se desencajó, se le cayó la máscara de porcelana y quedó el monstruo al descubierto. «No, tú me dijiste que aquí no había cámaras». «Mentí», dijo Lisandro, «porque aquí guardo mis vinos más caros». Lisandro presionó un botón en su teléfono, que estaba vinculado al sistema. «Veamos qué ha pasado en este sótano en las últimas semanas». Ginebra se abalanzó sobre él para quitarle el teléfono, pero Lisandro, sacando fuerzas de flaqueza, la apartó de un empujón. «¡Aléjate de mí!». La pantalla del teléfono de Lisandro se iluminó. Justina se acercó, sosteniendo a Paquito. Lisandro miró la pantalla. Lo que vio no fue solo el abuso físico. Vio a Ginebra entrando, hablando por teléfono, riéndose, pateando la silla de ruedas. Y escuchó el audio. El sistema grababa audio. Escuchó la frase que Justina había intentado mostrarle con la grabadora rota. El viejo ya firmó: «Arsénico gradual. Mañana aumentaré la dosis». Lisandro levantó la vista del teléfono. Sus manos ya no temblaban. Estaban firmes, apretadas en puños de piedra. Miró a la mujer que había dicho amar, y luego miró a la sirvienta que había intentado salvarle la vida a pesar de todo. «Justina», dijo Lisandro, sin dejar de mirar a Ginebra. «Cierra la puerta con llave. Nadie sale de aquí hasta que venga la policía. Pero esta vez no vendrán por un robo. Vendrán por intento de homicidio». La atmósfera cambió en un instante. El cazador se había convertido en la presa. Ginebra retrocedió hacia la escalera, pero Justina, con una fuerza nacida de la justicia, se plantó frente a los escalones. «No va a ir a ningún lado, señora Ángel». El sótano, antes una prisión de miedo, se había convertido en la sala de juicio final, y el juez, el jurado y el verdugo estaban listos para dictar sentencia. El silencio en el sótano se rompió no con un grito, sino con el sonido seco de la realidad cayendo como una guillotina. Ginebra, atrapada entre la pared de ladrillo y la furia contenida de 2 personas a las que consideraba inferiores, sintió por primera vez en su vida el sabor metálico del miedo real. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a perder el control.
Su mirada oscilaba frenéticamente entre el teléfono en la mano de Lisandro, que reproducía en bucle su confesión de asesinato, y la puerta bloqueada por Justina. La máscara de la dama de sociedad se había disuelto por completo. Lo que quedaba era una fiera acorralada, enseñando los dientes. Eso está manipulado, siseó Ginebra, aunque su voz temblaba. Hoy en día, cualquiera puede hacer eso con inteligencia artificial. Es un montaje de esta sucia sirvienta. Ella quiere tu dinero, Lisandro. Mírala, es una muerta de hambre. Lisandro la observó con una calma aterradora. El veneno en su sistema le hacía sentir que las piernas le pesaban toneladas y el corazón le latía con un ritmo irregular y doloroso, pero la adrenalina de la verdad le mantenía erguido. ¿Inteligencia artificial?, preguntó Lisandro, avanzando un paso lento, arrastrando los pies pero sin detenerse. La inteligencia artificial también puso los moretones en los brazos de este niño. ¿La inteligencia artificial te hizo patear su silla de ruedas hace un momento? Es un niño torpe, se cae todo el tiempo, gritó Ginebra, retrocediendo hasta chocar con la estantería de vinos. Lisandro, por favor, vamos a casarnos. Soy yo, tu Ginebra, la mujer que te ha cuidado estas semanas. La mujer que me ha estado matando, corrigió él con una voz gélida. Arsénico. Por eso el sabor metálico en la boca. Por eso los vómitos que tú llamabas virus. Por eso la debilidad en las piernas. Y yo, como un estúpido, te agradecía cada taza de té. Te miraba a los ojos y te daba las gracias mientras me servías la muerte en porcelana fina. Ginebra vio que la manipulación ya no funcionaba. Sus ojos azules se endurecieron. Su postura cambió. Si no podía seducirlo, tendría que destruirlo o huir. De repente, con la velocidad de una cobra, Ginebra se lanzó hacia la mesa vieja donde Justina había dejado unas herramientas de jardín oxidadas. Agarró unas tijeras de podar grandes y pesadas. «¡Apártate de la puerta!», chilló, apuntando el arma oxidada hacia Justina. «Muévete o te juro que te abro el estómago aquí mismo». Justina no se movió. Sus manos estaban vacías, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Había visto a esa mujer torturar a su hijo. Unas tijeras no eran nada comparadas con el dolor que ya había sentido. «¡Hágalo!», desafió Justina, dando un paso adelante en lugar de retroceder. «Clávemela, pero usted no sale de aquí hasta que llegue la policía. Va a tener que matarme para pasar». «¡Loca estúpida!», Ginebra levantó el brazo para atacar. «¡No!», el grito de Lisandro resonó en el sótano. A pesar de su debilidad, Lisandro se lanzó hacia adelante. No tenía la fuerza de antes, pero tenía el peso de la desesperación. Agarró la muñeca de Ginebra justo cuando bajaba el brazo. El metal de las tijeras rozó el brazo del millonario, rasgando la tela de su camisa y dibujando una línea de sangre en su piel, pero él no la soltó. «Suéltame, viejo moribundo», gritaba Ginebra, golpeándole la cara con la mano libre, arañándole las mejillas. Justina se abalanzó sobre ellos, agarrando a Ginebra por la cintura y tirando de ella hacia atrás con todas sus fuerzas. Las tres figuras cayeron al suelo sucio en una maraña de gritos y polvo. Las tijeras salieron volando y se deslizaron lejos, debajo de la silla de ruedas de Paquito. El niño, aterrorizado, se cubrió los ojos y empezó a gritar: «¡Mami! ¡Mami!». Lisandro, jadeando, logró inmovilizar a Ginebra contra el suelo. Ella escupía insultos, pataleaba, mordía, pero la fuerza bruta de dos personas defendiendo su vida era superior a su furia. En ese momento, el sonido de las sirenas se hizo audible desde la calle. Crecía rápido, acercándose a la entrada principal. «¡Se acabó!», jadeó Lisandro con el rostro pegado al suelo junto a la oreja de Ginebra. Se acabó el juego. Ginebra dejó de luchar de golpe. Su cuerpo se relajó, pero no por rendición, sino por cálculo. Si la policía entraba y la veía así, golpeada y en el suelo, podría girar la historia. «Suéltame», dijo ella con voz fría. «Me estás lastimando. Cuando entre la policía y vean que me tienes sometida, te acusaré de violencia de género. Diré que tú y la sirvienta son amantes y que intentaron matarme para quedarse con mi dinero». Lisandro se levantó lentamente, limpiándose la sangre del brazo.
Ayudó a Justina a ponerse de pie. «Inténtalo», dijo él. «Pero antes vamos a subir. Hay algo que tengo que hacer y quiero que estés presente para verlo». Lisandro miró a Paquito, que seguía llorando en su silla. El corazón del millonario se rompió al ver el miedo absoluto en esa criatura pequeña. Se acercó a él, ignorando el dolor en su propio cuerpo. «Justina», dijo Lisandro, con una suavidad que sorprendió a la mujer, «llama a seguridad de la entrada. Diles que dejen pasar a la policía directamente al despacho principal. Y tú, vigila a esta mujer. Si se mueve un centímetro, grita». Lisandro se agachó frente a la silla de ruedas. «Hola, campeón», le dijo a Paquito, intentando sonreír a pesar de la sangre en su mejilla. «¿Te gustan las alturas?». Paquito parpadeó, confundido, con las lágrimas colgando de sus pestañas largas. «¿Qué? Esta silla no es para un rey como tú», dijo Lisandro. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el veneno que le quemaba las venas, Lisandro levantó a Paquito de la silla. El niño pesaba tan poco. La desnutrición era evidente. Lo cargó en brazos y, con un movimiento suave, lo subió a sus hombros, tal como solía hacer con sus sobrinos antes de enfermar. «Sostente fuerte», dijo Lisandro. Paquito, por instinto, agarró el cabello de Lisandro y soltó una risita nerviosa por la sorpresa. Desde allá arriba, el mundo se veía diferente. Ya no era pequeño, era un gigante. «Vamos al despacho», ordenó Lisandro. Subieron las escaleras. Lisandro iba primero, con el niño en hombros. Justina iba detrás, empujando a una ginebra que caminaba con la cabeza alta, intentando recuperar su dignidad, aunque el maquillaje corrido y el vestido sucio decían lo contrario. Llegaron al despacho principal, esa habitación que siempre había estado prohibida, ese santuario de madera y cuero donde se decidían los destinos de empresas y fortunas. Lisandro entró y se dirigió directamente a su escritorio masivo de caoba. La luz cálida de las lámparas de bronce iluminaba la estancia, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la violencia de minutos antes. «Siéntate ahí», le ordenó a Ginebra, señalando una silla dura en la esquina, lejos de la puerta. Ginebra obedeció, cruzando las piernas y mirando hacia la ventana, fingiendo indiferencia. Lisandro se sentó en su sillón de cuero. No bajó a Paquito. El niño seguía sobre sus hombros, jugando tímidamente con la oreja del millonario, sintiéndose seguro por primera vez en meses. Lisandro sacó su pluma estilográfica de oro. Abrió el cajón y sacó el documento que había firmado días atrás. El testamento que dejaba todo a Ginebra. También sacó otro papel, una orden de transferencia bancaria y un contrato de anulación de compromiso. Justina, que se había quedado en la puerta vigilando el pasillo por si llegaba la policía, se giró para mirar la escena. Y lo que vio la dejó sin aliento. Se llevó las manos al pecho y su boca se abrió en una expresión de incredulidad absoluta. Era la imagen perfecta de la redención. Allí estaba don Lisandro, el hombre más poderoso y temido de la ciudad, sentado en su trono. Pero no parecía un tirano. Con su traje azul impecable, ahora rasgado, camisa blanca y corbata, sonreía genuinamente mientras firmaba los documentos con trazos firmes y rápidos. Y sobre sus hombros, como si fuera la joya más valiosa de la corona, estaba Paquito. El niño vestía su pijama rosa viejo, pero reía tocando la cabeza del millonario, completamente ajeno al drama legal que ocurría debajo de él. Detrás de ellos, junto al escritorio, la silla de ruedas estaba vacía. Un símbolo potente. El niño ya no estaba atado a su discapacidad ni a su escondite. Estaba elevado, estaba visible. La luz dorada bañaba la escena, haciendo que pareciera una pintura renacentista. El millonario y el niño. Justina sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran de una felicidad tan pura que dolía. En esa imagen, con la silla vacía y su hijo riendo en los hombros del hombre que había prometido protegerlo, supo que el infierno había terminado. Lisandro terminó de firmar. Levantó el documento del testamento, lo mostró a Ginebra con una sonrisa fría y con un movimiento teatral lo rompió por la mitad.
Se acabó tu herencia, Ginebra, dijo, mientras Paquito aplaudía al ver el papel romperse. Y se acabó tu libertad. En ese instante, las puertas dobles del despacho se abrieron de par en par. El sonido de botas pesadas sobre el parquet rompió la atmósfera íntima del despacho. 4 oficiales de policía, armados y con chalecos antibalas, irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas, seguidos por el jefe de seguridad de la mansión y el abogado Peralta, quien había llegado corriendo tras recibir una llamada de emergencia automática del sistema de Lisandro. «¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas!», gritó el oficial al mando. Ginebra se levantó de un salto. Su actuación final comenzó. Se lanzó hacia los policías llorando, con los brazos extendidos. «Gracias a Dios llegaron», sollozó señalando a Lisandro y a Justina. «Están locos, él me ha secuestrado, esa mujer me atacó con unas tijeras, miren mi vestido, miren mis heridas, ese hombre está drogado y es peligroso, tiene a un niño como rehén». Los policías dudaron un segundo. La escena era confusa. Un millonario con la camisa rota y un niño en los hombros, una sirvienta llorando en la puerta y una dama de sociedad gritando pánico. El oficial apuntó levemente hacia Lisandro. «Señor, baje al niño y ponga las manos sobre el escritorio. Ahora». Lisandro no se inmutó. Con una calma imperial, bajó a Paquito de sus hombros y lo colocó suavemente en el regazo de Justina, quien corrió a abrazarlo. Luego, Lisandro se puso de pie. Se alisó la chaqueta y miró al oficial con la autoridad de quien es dueño de medio edificio en la ciudad. «Oficial Ramírez», dijo Lisandro, reconociendo al hombre. «Baja el arma. Aquí la única criminal es esa mujer que está fingiendo un ataque de histeria». «¡Miente!», gritó Ginebra. «¡Revísenlo! Está intoxicado». «Tiene razón en una cosa», dijo Lisandro caminando hacia el oficial y sacando su teléfono del bolsillo. «Estoy intoxicado, con arsénico, y aquí está la prueba de quién me lo administró». Lisandro entregó el teléfono al oficial Ramírez. El video se reprodujo en silencio, pero las expresiones de los policías cambiaron a medida que escuchaban el audio a través de los auriculares que Lisandro les ofreció. Escucharon la confesión, escucharon el plan de asesinato, escucharon el abuso infantil. Ginebra vio cómo cambiaban las caras de los oficiales, vio cómo la duda se transformaba en asco, vio cómo el abogado Peralta, su antiguo aliado y adulador, daba un paso atrás, alejándose de ella como si tuviera la peste. «Señora Ginebra Altamira», dijo el oficial Ramírez, guardando el teléfono en una bolsa de evidencia y sacando un par de esposas metálicas. «Queda detenida por intento de homicidio agravado, abuso infantil, falsificación de documentos y robo». «¿Qué? No, no pueden hacerme esto». Ginebra retrocedió chocando contra el escritorio. «Soy ciudadana americana, tengo derechos, llamaré al embajador. Lisandro, diles que paren, te amo. Solo estaba confundida». El oficial la agarró del brazo y le giró la muñeca con una técnica profesional. El clic de las esposas cerrándose fue el sonido más dulce que Justina había escuchado en toda su vida. «Tiene derecho a guardar silencio», recitó el oficial mientras la empujaba hacia la salida. «Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra». «¡No me toquen!». Ginebra pataleaba perdiendo toda compostura. Se giró hacia Lisandro con los ojos inyectados en sangre. «Maldito lisiado. Ojalá te hubieras muerto con el té. Tú y esa sirvienta y su bastardo son basura. Yo soy la élite». Lisandro se acercó a ella. Estaba a centímetros de su cara. La miró con una lástima profunda. «La élite no necesita robar joyas y esconderlas en la silla de ruedas de un niño, Ginebra. La élite no envenena a quien dice amar». Lisandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un cheque. Era el cheque de la indemnización prenupcial que habían acordado si la boda se cancelaba. $2 millones. Ginebra se quedó quieta un segundo, mirando el papel, con una chispa de codicia brillando incluso en su derrota. «Dame eso, es mío, lo firmaste». Lisandro sostuvo el cheque frente a sus ojos. «Esto era el precio de tu dignidad, Ginebra. ¡Ripe!». Lisandro rompió el cheque por la mitad. Luego juntó los pedazos y los rompió de nuevo.
Lanzó el confeti de papel millonario sobre la cabeza de Ginebra. «Ahora no vales nada. Llévensela». Los policías arrastraron a Ginebra fuera del despacho. Sus gritos resonaron por el pasillo, bajando las escaleras, cruzando el vestíbulo de mármol y saliendo hacia la noche, donde las luces azules de las patrullas esperaban. Lisandro se quedó de pie, respirando con dificultad. El esfuerzo le estaba pasando factura. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio. «Señor». Justina corrió hacia él, dejando a Paquito en el sofá un momento. «Siéntese. Necesita un médico. El veneno». «Estoy bien, Justina. Estoy bien», murmuró Lisandro dejándose caer en el sillón. «Solo necesito que se lleven todo lo que ella tocó, que quemen las sábanas, que tiren la vajilla». Justina asintió con lágrimas en los ojos. «Lo haré, señor. Lo dejaré todo limpio, como nuevo». Lisandro la miró. Realmente la miró por primera vez, no como a una empleada, sino como a una mujer de valor incalculable. «No», dijo él, «tú no vas a limpiar nada hoy. Hoy eres mi invitada». Lisandro se giró hacia el abogado Peralta, que seguía en la esquina, pálido y sudoroso, temiendo ser implicado. «Peralta», dijo Lisandro con voz débil pero firme, «redacta un nuevo contrato. Quiero que Justina sea contratada indefinidamente». Sí, claro, don Lisandro». «¿Como jefa de limpieza?» «No», Lisandro miró a Paquito, que jugaba con la pluma de oro en el sofá. «Como gobernanta de la mansión. Tendrá autoridad total sobre el personal. Y quiero que busques al mejor especialista en traumatología infantil del país. No me importa lo que cueste. Ese niño va a tener el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar. Quiero que corra por este jardín antes de Navidad». Justina se tapó la boca sollozando. «Señor, no sé qué decir. Yo no merezco». «Tú me salvaste la vida, Justina», dijo Lisandro, extendiéndole la mano. Ella la tomó con timidez. «Arriesgaste todo, tu trabajo, tu libertad, incluso a tu hijo, para salvar a un hombre que te trató con desprecio. Eso no se paga con dinero, se paga con lealtad». Lisandro miró hacia la puerta abierta, por donde se habían llevado a la oscuridad de su vida. Luego miró a Paquito y a Justina, la nueva luz en su hogar. «Peralta, agrega una cláusula más», dijo Lisandro, cerrando los ojos, sintiendo que el sueño del agotamiento, y no de la muerte, lo vencía. «A partir de hoy, en esta casa, se permite el ruido, se permiten las risas, y se prohíbe terminantemente el silencio». Paquito, entendiendo que el peligro había pasado, soltó una carcajada sonora y feliz que rebotó en las paredes de madera, llenando el vacío que el dinero nunca pudo llenar. Justina abrazó a su hijo y miró a su patrón. La pesadilla había terminado. La justicia había llegado, no con una espada, sino con la risa de un niño y la dignidad de una madre. El tiempo en la mansión de don Lisandro ya no se medía por el tic-tac estricto de los relojes de pared, ni por los horarios rígidos de silencio que antes gobernaban la casa como una ley marcial. Ahora el tiempo se medía en pequeños milagros. Habían pasado 6 meses desde la noche en que la policía se llevó a Ginebra gritando promesas de venganza que nunca podría cumplir. 6 meses desde que la oscuridad del sótano fue reemplazada por la luz del sol en el jardín. Lisandro había pasado las primeras semanas en una clínica privada de desintoxicación, limpiando su cuerpo de los residuos de arsénico que Ginebra le había administrado meticulosamente. Fue un proceso doloroso, lleno de fiebre y temblores, pero Justina no se apartó de su lado ni una sola noche. Ella, que antes fregaba sus suelos de rodillas, ahora se sentaba en un sillón de cuero junto a su cama, leyéndole los informes de la empresa o simplemente sosteniendo su mano cuando las pesadillas del veneno lo asaltaban. «¿Por qué sigues aquí, Justina?», le preguntó Lisandro una noche con la voz débil, mirando el techo blanco de la habitación del hospital. «Te traté como si fueras invisible. Dejé que esa mujer te humillara. Deberías odiarme». Justina, que estaba pelando una naranja para él con la misma destreza con la que antes limpiaba la plata, le sonrió con una serenidad que desarmó al millonario. «El odio es un lujo que las madres no podemos permitirnos, señor. El odio ocupa espacio, y yo necesito todo mi espacio para amar a mi hijo
y para agradecer que estamos vivos. Además, usted no era malo, estaba ciego. Y yo sé lo que es estar ciega de miedo. Esa respuesta selló un pacto silencioso entre ellos. Ya no eran patrón y sirvienta, eran supervivientes de la misma guerra. Mientras tanto, la justicia humana hacía su trabajo con una precisión implacable. El juicio de Ginebra Altamira fue el escándalo del año en la alta sociedad. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones del sistema de seguridad, los testimonios de los médicos sobre el envenenamiento de Lisandro y, lo más condenatorio de todo, el testimonio grabado de Paquito sobre el abuso físico. Ginebra, que siempre se había jactado de su belleza y su elegancia, apareció en el tribunal demacrada, sin maquillaje, vistiendo el uniforme naranja del sistema penitenciario que tanto despreciaba. Cuando el juez leyó la sentencia, 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por intento de homicidio agravado y abuso de menores, ella no lloró. Simplemente miró al vacío, rota, dándose cuenta de que su celda de 3 por 3 metros sería su única mansión por el resto de su juventud. Sus cuentas fueron congeladas, sus bienes subastados para pagar las costas legales, y sus amigos de la élite fingieron no haberla conocido nunca. La soledad que le deseó a Paquito en aquel sótano era ahora su única compañera. Pero la verdadera historia, la que importaba, no ocurría en los tribunales, sino en una clínica especializada en Suiza. Lisandro había cumplido su promesa, y con creces. Apenas recibió el alta médica, organizó el traslado de Paquito a Zúrich, al mejor centro de rehabilitación neurológica infantil del mundo. No importa lo que cueste, había dicho. Vende las acciones, vende los coches, pero ese niño va a caminar. Justina recordaba el día de la primera cirugía como si fuera ayer. Estaba sentada en la sala de espera, retorciendo un pañuelo entre sus manos, rezando cada oración que conocía. Lisandro estaba a su lado, vestido ya no con trajes de negocios, sino con un suéter cómodo de cachemira, caminando de un lado a otro con la ansiedad de un padre primerizo. «Va a salir bien», le repetía Lisandro cada 10 minutos. «El doctor Müller es un genio». «Tengo miedo, señor. Es tan pequeñito», susurraba Justina. «No me llames señor», la corrigió él, sentándose a su lado y tomándole las manos con firmeza. «Llámame Lisandro. Somos familia, Justina. Quizás no de sangre, pero sí de destino. Y Paquito es el hijo que nunca tuve. Si él tiene tu fuerza, saldrá de ese quirófano corriendo». Y así fue. La operación duró 8 horas eternas, pero fue un éxito rotundo. Lo que siguió fueron meses de fisioterapia dura, de lágrimas de frustración, de caídas y de volver a levantarse. Pero Paquito tenía un incentivo que antes no tenía. Ya no tenía que ser invisible. Cada vez que lograba mover un dedo del pie, Lisandro celebraba como si hubiera cerrado un trato millonario. Cada paso en las barras paralelas era una victoria olímpica. El regreso a casa fue triunfal. La mansión había cambiado. Lisandro había ordenado una reforma completa. Los muebles oscuros y pesados que tanto gustaban a Ginebra fueron reemplazados por espacios abiertos, llenos de luz natural. Las alfombras persas delicadas desaparecieron, sustituidas por suelos de madera cálida donde un niño pudiera jugar sin miedo a manchar nada. Pero el cambio más grande estaba en el personal. Lisandro reunió a todos los empleados en el gran vestíbulo el día de su regreso. Justina estaba a su lado, vestida con un elegante traje sastre de lino color crema, con el cabello suelto y brillante y una confianza nueva en su postura. Ya no bajaba la cabeza. «Quiero presentarles a la nueva administradora general de esta propiedad y de mis asuntos personales», anunció Lisandro con voz potente. «La señora Justina Morales. Su palabra es mi palabra, y quiero que quede claro una cosa. En esta casa, la bondad vale más que la eficiencia. Si veo a alguien mirando por encima del hombro a otro, se irá por la misma puerta por la que salió la anterior señora de la casa». Los empleados aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, sabiendo lo que Justina había sufrido. Ella sonrió, agradecida, pero su mirada buscaba algo más importante. En el jardín trasero,
Donde antes se escondía entre los arbustos para meter a su hijo a escondidas, ahora había una fiesta. Globos de colores, mesas con pasteles, música alegre. Era el cumpleaños número 7 de Paquito. Lisandro y Justina salieron a la terraza. El sol de la tarde bañaba el césped verde esmeralda. Y allí, en medio del jardín, ocurrió el milagro final. Paquito estaba de pie, no estaba en la silla de ruedas. Llevaba unos aparatos ortopédicos ligeros en las piernas y se apoyaba en un pequeño andador de metal azul brillante, pero estaba de pie. Sus piernas, antes atrofiadas, ahora tenían un poco más de músculo y fuerza. Al ver a Lisandro y a su madre, el niño soltó el andador. Se tambaleó un momento y Justina hizo ademán de correr hacia él, pero Lisandro la detuvo suavemente por el brazo. «Espera», susurró. «Él puede». Paquito dio un paso, inseguro, tembloroso, dio otro y otro. Su cara era una mezcla de concentración absoluta y alegría explosiva. «Mira, mamá, mira, Lisandro», gritó el niño, su voz clara y fuerte resonando en todo el jardín. «Soy un gigante». Paquito dio 3 pasos más y se lanzó a los brazos abiertos de Lisandro, quien se había arrodillado en el césped para recibirlo. El impacto los tiró a los dos al suelo, rodando por la hierba entre risas carcajadas. Justina se unió al abrazo, llorando de felicidad. Los 3 formaron un nudo de amor y gratitud bajo el cielo azul. «Lo lograste, campeón», dijo Lisandro, besando la frente sudorosa del niño. «Eres el hombre más fuerte que conozco». «Tú me ayudaste», dijo Paquito, tocando la cicatriz que aún era visible en el brazo de Lisandro, donde las tijeras de Ginebra lo habían cortado. «Tú me salvaste de la bruja». Lisandro miró a Justina sobre la cabeza del niño. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada hubo una promesa de futuro. No necesitaban etiquetas, no necesitaban contratos. Eran 2 almas rotas que se habían sanado mutuamente al salvar a un inocente. «Tengo un regalo más», dijo Lisandro, poniéndose de pie y ayudando a Paquito y a Justina a levantarse. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Justina. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Ábrelo». Justina rompió el sello. Dentro había una escritura legal. Era el título de propiedad de una casa hermosa en la costa, cerca del mar, donde el aire era bueno para los pulmones de Paquito. Y junto con eso, un fideicomiso educativo que aseguraba el futuro del niño hasta la universidad. «Esto es demasiado, Lisandro. No puedo aceptarlo. Ya nos das un sueldo, un techo». «No es un pago, Justina», la interrumpió él. «Es una devolución. Tú me devolviste mi humanidad. Me enseñaste que el dinero no sirve de nada si no tienes con quién compartirlo. Esa casa es para ustedes, para que siempre tengan un refugio, pase lo que pase conmigo. Pero...» Lisandro hizo una pausa y por primera vez en años se puso nervioso. «Egoístamente, espero que no se vayan a vivir allá todavía. Esta casa es demasiado grande y silenciosa sin ustedes». Justina miró el papel, luego miró la mansión que antes fue su prisión y ahora era su hogar. Miró a Lisandro, el hombre que había pasado de ser un ogro a ser su salvador. «No nos iremos a ninguna parte», dijo ella suavemente. «Aquí está nuestra familia». Paquito, que se había aburrido de la charla de adultos, señaló hacia la mesa de los postres. «Quiero pastel», gritó. «Y quiero música fuerte». Lisandro soltó una carcajada liberadora. «Música fuerte», repitió el millonario, levantando el brazo hacia la banda de músicos que esperaba la señal. «Que suene la música, y que suene bien alto. Aquí está prohibido el silencio». La música estalló, una melodía vibrante y llena de vida. Lisandro tomó la mano de Justina y la de Paquito, y los 3 caminaron hacia la fiesta, dejando atrás para siempre las sombras del pasado. En la distancia, el sol se ponía, cerrando el capítulo del dolor y abriendo el libro de una vida nueva, donde la única riqueza que importaba era la que latía en sus pechos. Y así, el millonario que odiaba el ruido aprendió que la risa de un niño y el amor de una mujer valiente eran la única música que valía la pena escuchar. Fin.